Y vamos a ver si A la transmite. peluquería. Yes. Mañana viene hora en la peluquería. ¿Qué pasó en la peluquería? Vamos a sensible. Jessica, te vamos a silenciar para que sigáis ahí hablando de la peluquería. Tranquilamente, sin que salga toda tu conversación en el Facebook. ¿Quién más entró? Julieta. Hola, Julieta. La Michelle. Hola. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién me ha saludado? Ahí estamos, po. Somos los que... Son cosas que pasan, Jessica, no te preocupes. Hoy día en la clase de yoga alguien habló de los calzoncillos entre medio, así que lo de la peluquería es un pelo de la cola con lo que pasó hoy día en la mañana. Quienes estaban hoy día en mi clase de jata, hoy día salieron unos calzoncillos entre medio de la conversación. La peluquería es nada. Ya, po. Ya estamos transmitiendo. Qué bueno verles una semana más. Estoy muy contento de poder compartir un ratito con ustedes nuevamente en torno al Bhagavad Gita y en lo que estamos viendo ahora en particular en relación al ser, la conciencia, el alma, etcétera, la realidad, ¿sí? Así que hoy día continuaremos. Vamos a seguir como ya lo he dicho un par de veces. El capítulo 1 es bastante contextual, no tiene tanto contenido filosófico, por lo que el primer capítulo lo vamos a ir revisando como lo estamos revisando ahora, unos 3, 4 versos que voy a simplemente leer, solo para continuar la línea histórica del Bhagavad Gita. Mi idea es que podamos ir leyendo verso por verso siempre. Pero luego vamos a volver a hablar acerca de lo que hemos estado tocando a nivel filosófico, ¿sí? Así que voy a compartir la pantalla. Y aquí estamos en el texto que habíamos quedado previamente, del capítulo 1. Capítulo 1, ¿alguien recuerda cómo se llama el capítulo 1, así por ser? Puede ser en sánscrito, puede ser en inglés, en alemán, puede ser en español también. ¿Alguien recuerda cómo se llama el primer capítulo del Bhagavad Gita tradicionalmente? Primer capítulo, voy a decirlo en sánscrito, se llama Arjuna Vishada. Arjuna Vishada Yoga. Todos los capítulos, los 18 capítulos del Bhagavad Gita, se les llama yoga. El yoga de X. Por ejemplo, el segundo capítulo se llama Sankhya Yoga, el yoga del discernimiento. Este primer capítulo se llama Arjuna Vishada Yoga, que significa, es bien interesante el nombre. A ver, alguien escribió en el chat. Arjuna en el campo de batalla. No, Feña. Te tiraste ahí tú por si caía, pero no. Se llama Vishada, Vish, como me dicen muchas veces, Vish, pero mi nombre es de otra palabra. Mi apodo Vish es de Vishva, Vishwanath. Aquí la palabra es Vishada y la raíz verbal es Vish, que significa lamentación. ¿Sí? Entonces, Arjuna Vishada significa la lamentación de Arjuna, la congoja de Arjuna, la confusión de Arjuna. Porque en todo este capítulo él va a expresar cómo está profundamente confundido y no tiene ninguna claridad en relación a lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que es bueno, lo que no es bueno. Bien, algunas están poniendo, observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra, que esa es la traducción, o ese es los nombres que le puso Bhaktivedanta Swami a los capítulos del Bhagavad Gita. Tradicionalmente, los nombres de los capítulos son Arjuna Vishada, Sankhya Yoga, Karma Yoga, etc. ¿Sí? Así que este es el primer capítulo, capítulo 1, Arjuna Vishada Yoga. Y, como siempre, me recuerdan por interno, pero lo tenía claro, don't worry, ¿vale? Que vamos a vibrar nuestro querido mantra. Que imagino que, pues yo lo mandé al grupo de WhatsApp, así que debo imaginar que ya todos lo estudiaron, se lo conocen de corazón, de mente, ya no necesitan leerlo. Vamos a vibrar Sahana Bhavatu mantra, el mantra de protección en el estudio, ¿sí? Para llevarnos bien en el estudio, para que sea nutritivo nuestro estudio, ¿ok? Así que podemos
sentarnos con la espalda recta, con una actitud de reciprocidad y respeto a nuestro espacio, a nuestro estudio, a el compartir. Nico, ahí te voy a poner en el grupo de WhatsApp, don't worry. Entonces podemos juntar las palmas, podemos cerrar los ojos, quienes lo conozcan pueden cantarlo conmigo, si no simplemente escucharlo. La escucha es también una práctica de yoga, Shravanam. Comienzo entonces. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Saharnau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om. Aprovechando que estamos en esta disposición, voy a vibrar 3 veces el mantra tradicional para la recitación del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Habiendo invocado toda auspiciosidad, entonces bajamos nuestras manitos y abrimos nuestros ojos. Ya. No sé si se integraron algunas chiquillas. Sí, hola, bienvenidas a quienes se están integrando ahora. Miet, Clau y todas las que entraron un pelito después. Ya, entonces, en la sesión anterior nos quedamos en el texto 13. ¿Alguien recuerda qué pasaba en el texto 13? ¿Qué decía el texto 13? El último texto. Que había Alguien dice por ahí. De trompetitas y caracolas. Había mucho tumulto de caracolas, de trompetas, de cuernos, de todo. De parte del ejército de... ¿Cuál ejército? Kurus. De los Kauravas. ¿Y por qué? ¿Quién estaba hablando? Duryodhana. ¿Sí? Duryodhana recién había asusado, había alentado a su ejército diciéndoles que ahora iban a ganar y todo eso. Entonces en el texto 14, ahora vemos un cambio de objeto de la oración. Ahora ya no son los Kauravas, no es el ejército de los malulos, malulos. Ahora vamos a ver el ejército de los buenulos, ¿sí? El ejército de Krishna, Arjuna y los Pandavas. Entonces, el texto 14 dice, Tata Shvetair Hayair Yukte. Aquí el sánscrito no es, o sea, por supuesto que tenemos que aprender, pero aquí muchas palabras a veces se pueden aprender fácilmente. Yukte, que une, que están unidos. Haya, significa caballos. Hayai, hace referencia a caballos. Shveta, que son blancos. Tata, entonces. Entonces, Tata Shvetair Hayair Yukte. Mahati Syandanestitau. Madhava Pandavaschaiva. Divyau Shankau Pradadmatuhu. ¿Sí? Aquí una mención interesante para quienes estudian recitación védica. ¿Aquí alguien hace algo de recitación védica? ¿Pueden levantar la manito? Anaí, Gonza, ¿algo por ahí? Ajá. Aquí hay algo, hay una sandhi, que significa una unión entre palabras. En este caso, este sandhi es particular. Se llama upatmaniya, que es cuando una H
es continuada por una P. En ese caso, es un sandhi muy particular, es una unión muy particular. Esa H se pronuncia como una suave F. Madhavav Pandavash. ¿Sí? Y eso es súper importante en la recitación védica. Es poco conocida esa regla. Upatmaniya se llama. Entonces, H antes de la P se pronuncia como una F suavecita. Madhavav Pandavash Chaiva. ¿Sí? ¿Qué dice este texto? En el bando opuesto, entonces ahora vemos que hay un cambio de dirección de quién está hablando y hacia quién se está refiriendo el Bhagavad Gita. Tanto el Señor Krishna, aquí la palabra que define a Krishna es Madhava. Madhava significa que él es el esposo de la diosa de la fortuna. Y si bien muchas veces hay mucho de misoginia en las religiones, en las filosofías, en las formas de entender el Bhagavad Gita y otros textos antiguos, aquí vemos cosas interesantes. Por ejemplo, que generalmente tenemos la idea de que se habla de las mujeres como en relación al hombre. Entonces, es la esposa de, Pepita es la esposa de. Pero aquí vemos que a Krishna se le escribe relativo a su esposa, en este caso la diosa de la fortuna, Shri o Lakshmi, la conocida Lakshmi. Entonces, él es Madhava, él es el esposo de la diosa de la fortuna. ¿Sí? Entonces, tanto el señor Krishna como Arjuna, que se encontraban en una gran cuadriga o en un gran carro, tirada por caballos blancos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. Entonces, antes, Bhishma, si recuerdan, hizo sonar su caracola para que todo el ejército también la hiciera sonar, pero Bhishma lo hizo con un sentido particular. Voy a hacer sonar la caracola porque la caracola es el símbolo de Krishna o de Vishnu. ¿Sí? Entonces él quería mostrar, no tenemos cómo ganar. Los malitos no tenemos cómo ganar. Este carro, cabe destacar, y aquí lo menciona Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, el carro que tenía Arjuna había sido un regalo de Agni. ¿Sí? El dios del fuego, ese es Agni, la divinidad del fuego, el Devata del fuego. Él le dio este carro a Arjuna. ¿Y alguien sabe quién le regaló su arco? ¿Quién le regaló el arco a Arjuna? Agni le regaló el carro. ¿Quién le regaló el arco a Arjuna? Vayu, ¿No es? ¿Niet? Indra, puede ser, no sé, no estoy segura. ¿Tampoco? Ah, ya, A ver. entonces me quedo. Ahora, Chandra. Tírale la yunta. Ayúntale. Se lo regala Shiva. Shiva le regala el arco. Después de haber peleado, Arjuna pelea con Shiva. Y Shiva queda muy complacido con lo fiero que era Arjuna. Y le regala el arco. El arco se llama Gandiva. Siguiente texto. 15. Texto 15 del capítulo 1. Panchajanyam Hrishikesho Devadatam Dhananjaya Pandram Datmau Mahashankam Bhimakarma Brikodara. Entonces aquí se están dando nombres. Estos son fundamentalmente nombres. ¿Sí? Entonces, de Hrishikesha, la Panchajanya. De Dhananjaya, Devadatam. ¿Qué es lo que está diciendo este verso? Krishna hizo sonar su caracola. ¿Cómo se llama su caracola? Panchajanyam. ¿Sí? Esa es la caracola de Krishna. Panchajanyam. Arjuna hizo sonar la suya, que se llama Devadatta. Bhima, a Bhima aquí a todos se le está dando distintos nombres. Es súper bonito conocer los nombres de las figuras que se describen en el Bhagavad Gita, porque cada nombre describe una cualidad en particular. Entonces, por ejemplo, Krishna, aquí se describe con el nombre Hrishikesha. Hrishikesha significa que él tiene muchos sentidos en verdad, pero Hrishikesha fundamentalmente significa quien controla los sentidos. Él es quien controla los sentidos, ¿sí? Quien atrae los sentidos. A Arjuna se le nombra Dhananjaya, que significa quien conquista riquezas, porque Arjuna le lleva muchas riquezas a su hermano. Y
a Bhima, su nombre es Vrikodara. Vrikodara significa que tiene un apetito voraz, atroz, un apetito brígido. Así que si conocen a alguien que come así como loco, le pueden decir Vrikodara, el Vrikodara. Entonces, Vrikodara es Bhima. Bhima significa literalmente que él hace cosas maravillosas, cosas, aquí Prabhupada lo traduce como tareas hercúleas. Eso significa Bhima. Entonces, Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta, y Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola llamada Paundra. Paundra. ¿Sí? Y cada una de estas caracolas tiene una historia, todo eso está en el Mahabharata. ¿Sí? Lo mismo con los nombres. Siguiente. Aquí hay 2 versos. Ananta Vijayam Raja Kuntiputro Yudhishthira Nakulah Sahadevascha Sugosha Manipushpakau Kashyascha Parameshwasaha Shikandi Cha Maharata Drishtadyumno Viratascha Satyakish Cha Parajita Drupado Draupadeyascha Sarvasha Prithivipati Saubhadrascha Mahabahu Shankan Dadmuhu Pritak Pritak. Pritak, pritak, cada uno por separado. Pritak, pritak. Aquí de nuevo se está haciendo una descripción del contexto, quiénes están aquí. Entonces, aquí se están describiendo guerreros gigantescos llamados Maharatis. Un Maharati es un guerrero que puede pelear solo contra, ¿cuánto era? No recuerdo ahora el número exacto, pero era contra un ejército completo. Uno solo. Entonces eran guerreros muy, muy, muy poderosos. Entonces dice el rey Yudhishthira, el hijo de Kunti, hizo sonar su caracola, la Ananta Vijaya, y Nakula y Sahadeva, todos ellos son los Pándavas. Entonces ahora ya se acaban de mencionar los Pándavas. Arjuna, Bhima, Yudhishthira, Nakula, Sahadeva. Ahí están los 5 Pándavas, los 5 hermanos piadosos. Nakula y Sahadeva hicieron sonar la Sugosha y Manipushpaka. Ese gran arquero, el rey de Kashi, el gran guerrero Shikandi. Shikandi tiene una historia increíble. ¿Nos queda tiempo? Ya, cortito. Shikandi era en su vida anterior una mujer que se llamaba Ambalika. Se llamaba Ambalika. Y ella se iba a casar con Bhishma. Con Bhishma, sí. Bhishma dijo, yo no me puedo casar contigo. No, era con otro hermano, perdón. No era con Bhishma, era con otra persona. Y él dijo, no puedo porque por X razón social. Entonces ella se devolvió hacia el lugar donde ella vivía. Ella tenía un matrimonio ya arreglado. Entonces fue a casarse con esta otra persona. Y le dijo, no, a ti te están devolviendo casi como una cosa. Yo no me voy a casar contigo. Entonces ella volvió donde Bhishma, que era quien había hecho todo el arreglo. Y le dijo, Bhishma, entonces me voy a casar contigo. Porque tú hiciste todo este enredo. Y Bhishma le dijo, yo no me puedo casar contigo, porque como ya lo estudiamos antes, Bhishma había hecho un terrible voto de no tener ningún tipo de relaciones amorosas. Entonces ella quedó completamente devastada y enfurecidísima con Bhishma. Juró matarlo. Entonces ella en su vida hizo un voto tremendo. Se fue a vivir a los Himalayas, se volvió una asceta y todo el tiempo meditaba en matar a Bhishma. Entonces ella oró para en su próximo nacimiento nacer como un hombre y poder matar a Bhishma en una pelea, en la batalla. Ella en su siguiente vida nace como mujer, pero a través de un cambio místico, hay un cambio transgénero, y se convierte en un hombre. Y se convierte en Shikandi. ¿Sí? Entonces Shikandi nace como mujer, pero luego es hombre. Muy interesante. Entonces Shikandi es un gran guerrero que había nacido para matar a Bhishma. Drishtadyumna, también otro gran personaje, él es quien nació para matar a Drona, el otro comandante del ejército de los Kauravas,
que era el maestro de toda esta familia, maestro de armas, y como recordarán, espero, él había nacido por una pelea que había tenido Drona con un amigo, Drúpada, que está acá, Drúpada. Entonces, Drúpada hizo una ceremonia, un sacrificio para tener un hijo que pudiese matar a Drona. Y ese hijo se llamó Drishtadyumna. Y Drishtadyumna, sabiendo que Drona era el mejor maestro, cuando creció, fue donde él a pedirle ser su discípulo de armas para aprender de él todas las artes militares, siendo completamente honesto. Le dijo, yo quiero aprender de ti las artes militares, las artes marciales, para llegar a matarte. Y Drona, siendo una persona completamente, ¿cómo decirlo? No egoísta en un sentido, no separatista, completamente abierto, le dijo, por supuesto, yo te voy a enseñar todo lo necesario, aunque eso implique mi propia muerte. Yo te voy a enseñar todo lo que tú necesites. ¿Por qué? Porque Drishtadyumna fue abierto y fue honesto. En ningún momento fue por detrás de decirle como, no, querido Drona, tú eres tan lindo, bonito, yo quiero protegerte, por eso quiero aprender las artes militares. Drishtadyumna fue completamente honesto y abierto. Le dijo, yo quiero aprender para matarte. Yo nací para matarte. Ese es mi objetivo en la vida. Y Drona le dijo, perfecto, tú eres un candidato apropiado para estudiar. Ese es Drishtadyumna. Virata, otro gran luchador. El inconquistable Satyaki. Drúpada, que era el amigo de Drona, que ya después de amigo no tenían nada. Los hijos de Draupadi, que eran hijos de los Pándavas también. Y otros, oh rey, tales como el hijo de Subhadra, el de los poderosos brazos, hicieron sonar sus respectivas caracolas. Entonces cada uno de estos grandes guerreros hicieron sonar sus distintas caracolas. Y vamos a leer uno más, yo creo, por hoy. Yes. Texto 19. Dice, Sago Sho Dartarashtranam Hridayani Vyadhara Jayat Nabashcha Prittivim Chaiva Túmulo. Aquí de nuevo aparece la palabra túmulo. Vyanunadayan. Túmulo, tumultuoso. El sonido de esas caracolas, la que tocaron el ejército de los Pandavas, se volvió tumultuoso. Vibrando tanto en el cielo como en la tierra, destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Todos los hijos de Dhritarashtra pudieron darse cuenta que estaban completamente perdidos en esta batalla. No tenían cómo ganar. Aunque eran muchísimos más, era una relación de 1 a 11, si mal no recuerdo. Es decir, los Kauravas, el otro ejército, el de los malos, eran 11, los de los Pándavas eran 1. Y aún así, los hijos de Dhritarashtra se volvieron completamente acongojados por este resonar de las caracolas. Y como dice la Nico, quedó la patada. Yes. Quiero ver qué texto sigue acá. Ya, con este terminamos. Este sí que sí. Texto 20. Atha vyavastitan drishtva Dartarashtram kapidvajah pravrite shastra sampate Dhanur udyamya pandavaha Rishikesham tadavakyam idam aha mahipate. En ese momento Arjuna, el hijo de Pandu, sentado en la cuadriga que ostentaba el estandarte con la efigie de Hanuman. ¿Saben quién es Hanuman? Hanuman es un sirviente de Rama, un Vanara. Vanara significa una raza de seres. La mayoría de las personas dicen es el dios mono. En realidad Hanuman no es un mono. Los monos son un animal. Vanaras son seres humanos que tienen formas de mono. Entonces tiene una cola, tiene como la cara como mono, pero habla, son súper inteligentes los Vanaras, tienen un sistema social, en fin. Es un tipo de ser humano. ¿Sí? Entonces Hanuman es como un mono y él es el mayor sirviente de Rama, una forma de Vishnu, de la supraconciencia. Entonces Arjuna en su carro llevaba una bandera con Hanuman. ¿Sí? Entonces Arjuna, que estaba sentado,
levantó su arco y se aprestó a disparar sus flechas. Oh rey, recuerden que aquí estamos todavía en una narración de Sanjaya, el consejero del rey, ciego, Dhritarashtra, narrándole qué era lo que estaba ocurriendo. Oh rey, después de mirar a los hijos de Dhritarashtra, dispuestos en formación militar, Arjuna se dirigió al señor Krishna con las siguientes palabras. Y aquí empieza, desde aquí en adelante, empieza la lamentación de Arjuna, que es la que vamos a empezar a ver en las siguientes reuniones. Una última historia, todo el Mahabharata está lleno de historias. ¿Por qué Hanuman está en la bandera de Arjuna? Hay toda una historia. Cuando los Pándavas estaban en el exilio y fueron a los Himalayas, que conocemos en Occidente como los Himalayas, la palabra es Himalayas, la casa del frío. Eso significa la casa del frío. Entonces fueron a los Himalayas a peregrinar. Entonces Draupadi, la esposa de los Pándavas, vio pasar por el río una flor de loto maravillosa, increíble, bellísima. Entonces le dijo a Bhima, ¿qué te parece si vas a buscar de dónde vienen esas flores de loto para ofrecérselas a tu hermano Yudhishthira? Y Bhima dijo, feliz de poder servir a mi hermano, de complacer a mi hermano. Entonces él empezó a correr y como Bhima es un gigantón, es medio bruto, pero es maravilloso porque es súper dulce, pero es brutito. Entonces iba gritando, ¡ah! Y era gigante. Entonces iba asustando a los leones, a los tigres, a los elefantes, los agarraba, los pescaba, los tiraba volando por un lado. Agarraba árboles, los tiraba de raíz. Entonces era un escándalo el pasar de Bhima por la montaña. Cuando de repente se encontró con un mono gigantesco acostado en medio del camino. Entonces Bhima, siendo medio brutelli, le dice, mono, sale de acá. ¿No veis? Tengo que ir a hacer algo por mi hermano. Sale de acá. Y el mono le dice, estoy durmiendo, déjame tranquilo, estoy haciendo el medio alboroto aquí en el bosque. Bájate un poquito el pony. Creo que ahora somos puros chilenas y chilenos los que estamos, así que ya no tengo miedo al Coa. Entonces le dijo, sale de acá, pasa por el lado. Entonces Bhima le dijo, no puedo pasar. No puedo pasar, estáis cubriendo mi camino. Entonces le dice, mira, pasa por donde está mi cola. Y Bhima le dijo, pero tu cola está cubriendo el camino, no puedo pasar por arriba tuyo. Muy interesante que el respeto hacia la vida era hacia todos los seres vivientes. Entonces Bhima consideraba una falta de respeto pasar por encima de este mono. ¿Sí? Como es casi pisotearlo, ¿no? ¿Cómo voy a pasar arriba de otra entidad viviente? Entonces, este mono le dijo, saca mi cola, córrela, porque estoy demasiado cansado, corre tú mi cola. Y Bhima es muy conocido porque él es el más poderoso de todos los Pándavas, es profundamente poderoso, imagínense, levantaba árboles y los sacaba de raíz. Entonces agarró la cola del mono, la trató de mover y se dio cuenta que no podía. Y forcejeó con la cola y no la podía mover. Entonces se dio cuenta que este mono no era un mono cualquiera. Y le dijo, querido mono, cambió completamente su tono. Estimado mono, ¿podrías revelarme tu identidad, por favor? Y el mono le dijo, yo soy tu hermano. Y Bhima, Y ahí se dio cuenta, si recuerdan un poquito la historia que les conté de cómo nacieron los Pándavas son hijos de Devatas, de divinidades. Arjuna es hijo de Indra, el dios de los cielos. Yudhishthira es hijo del dios del Dharma, del deber, de la justicia, también de la muerte. Y Bhima es hijo de Vayu, del viento, el más poderoso de los elementos. Y otro gran famoso hijo del dios del viento es Hanuman. Entonces Bhima pudo entender que quien estaba frente a él era Hanuman y se abrazaron y conversaron, se comieron unas frutitas conversando de la vida, etc. Entonces Bhima le dijo, te voy a extrañar mucho, cuando se tenía que ir. Y Hanuman le dijo, no te preocupes, yo voy a estar acompañándote a ti cuando tengan que liberar la batalla en Kurukshetra. Yo voy a ir en la bandera de tu hermano Arjuna. Yo voy a ir en el carro de tu hermano. Así es como Hanuman apareció en la bandera de Arjuna. Brinda dice en el chat, ¿por qué no podía pasar por encima de alguien mayor que él?
¿Por qué ese mono le decía, porque no podía pasar por encima de alguien mayor que él? Porque ese mono le decía que era muy viejo, que por eso no podía moverse. Claro, pero no solo por vejez, sino porque también era un animal. Y como un animal está vivo, hay una entidad viviente, hay Sí, conciencia. como que No Hanuman puede estaba pasar. como agarrando para el deseo, porque le Sí, po, decía sí. que no se podía mover porque era muy viejo y estaba muy cansado y que era muy pesado y que Yes. no se iba a mover, lo estaba puro agarrando para el deseo y como que me acuerdo que él le decía a Arjuna que no podía pasar por encima de él porque era alguien mayor, o como que se veía que era alguien importante, como algo así. Más o menos, porque para Bhima era un mono nomás. Era un mono, sale mono. Pero al mismo tiempo, el decirle a un mono que salga no es una falta de respeto. Sal, ya sal. Claro. En la India los monos se ponen chupete. Para quienes han viajado a India, los monos se ponen tete. Entonces, a veces hay que hacer ¡sal! ¡Sal! Entonces, estaba diciendo así al mono, ¡ya sal! ¡Sal! Pero al mismo tiempo no iba a pasar por encima del mono. Por muy viejo, joven, lo que fuese, no iba a pasar por encima porque iba a ser una falta de respeto. Pero esa es la razón por la cual Hanuman se puso en la bandera de Arjuna. Vamos a dejar hasta ahí el análisis de los versos por versos. ¿Hay alguna duda en relación a los versos que revisamos recién del Bhagavad Gita? ¿Hasta qué verso quedamos? Para que no se nos olvide. Hasta el 20. ¿20? Yes, 20. Gracias, Caro. Ya. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Yo tengo una, no sé si duda, alcance, no sé. Dentro de mi apunte estaba acá revisando. Dentro de los 5 pándavas, cada uno tiene virtudes. Ajá. Y esas virtudes, por ejemplo, Yudhishthana, la virtud de lo correcto, la decisión, el destino. Esa unión de todas las virtudes hacen que los pándavas fueran como esta parte del ejército más fuerte, firme, desde el lado bueno, digamos, Yes. entre otras cosas. Sí, tal cual. Sí, súper buen análisis. Ellos representaban las máximas virtudes. Cada uno representaba las máximas virtudes humanas. Entonces, Yudhishthira era muy tolerante, benevolente, justo, como lo dijiste. Arjuna también era muy tolerante, muy benéfico. Él siempre quería ver el beneficio de las demás personas. Y también Arjuna era el mejor líder. Era una persona muy como correcta en todos sus tratos. Bhima representaba la fuerza, el vigor, ¿sí? Entonces cada uno representaba distintas virtudes. Y efectivamente eso convertía a estos 5 hermanos además que eran ellos quienes convocaron a los demás que participaban en su ejército. Todas las demás personas quisieron pelear a su lado porque los consideraban personas de las más buenas. Si es que estas personas tuvieron que ir a una guerra, las otras personas debían estar haciendo cualquier cosa para que los pándavas quisieran ir a una guerra. Los pándavas de otra forma hubiesen evitado la guerra. ¿Sí? En el fondo, igual son como representaciones de nosotras mismos, o sea, todos tenemos esas virtudes. Y también la de los Kauravas. También los lados negativos de los Kauravas también. También los tenemos, sí. Es una lucha. Sí. Es una lucha que se desarrolla en el corazón. ¿Sí? Claro, todo el rato. Muchos maestros antiguos han dado esta idea. Ahora, una cosa bonita que presenta el Veda, o toda esta cultura, es que todos estos conocimientos, todas estas narraciones, no son excluyentemente simbólicas o excluyentemente concretas. Son ambas, coexistentemente. Es decir, la batalla, desde la perspectiva del Veda, ocurrió, estas personas existieron, estas personas tenían estas cualidades, y simultáneamente su existencia representaba cosas significantes para nosotras y nosotros. Nosotros podemos aprender simbólicamente del campo de batalla, es una lucha que ocurre en nuestro corazón, nuestros propios sentidos están luchando. Krishna representa la inteligencia o la conciencia
que va más allá de la mente. Entonces podemos hacer ese análisis simbólico, pero no es excluyente de la realidad concreta de la existencia de la batalla. ¿Sí? Y eso es muy bonito entenderlo así, simultáneamente coexistiendo lo concreto con lo simbólico, coexisten en estos desarrollos. Voy a compartir ahora lo que nos quedamos revisando la última vez en relación a la conciencia. ¿Quién recuerda algo de lo que revisamos previamente en relación a la conciencia y la realidad? Así nomás. Ya. No se peleen, sí, po. Definimos la realidad. Ya, pero Diego, tú deberías de edad, ya estas materias, todo esto. No, pues. Ya, perdón. Linda dice la relación de Purusha y Prakriti. Bien, buena Linda, muy bien. Eso vamos a escribirlo acá. Porque está muy bueno lo que dijiste. Purusha, por un lado, y por otro lado, Prakriti. ¿Sí? No se escribe así. No hay una I después de la R, pero bueno. Entonces, Purusha y Prakriti. Purusha hace referencia a la conciencia. En este caso, conciencia con C minúscula. Todavía no hemos entrado, hablamos un poquitito, Linda, toda la razón de conciencia con C minúscula y conciencia con C mayúscula, pero aún no entramos de cabeza a estudiar eso. Así que por ahora vamos a decir Purusha, la conciencia con C minúscula, es decir, nosotros, micropartículas de conciencia, y Prakriti, que es la materia. ¿Ok? Entonces, y esto es muy importante, en relación a Prakriti, la materia, definimos que tiene 24 elementos. ¿Sí? ¿Qué elementos recuerdan? De los de Prakriti, de la materia. ¿De qué está compuesta la materia? De los órganos de percepción y de acción. Bien. Vamos a poner 5 sentidos. Bien. 5 sentidos de percepción. A ver que esto me está quedando medio molesto. Ahí sí. Ahora sí. De percepción. Que se llaman ñanendriyas. Es decir, instrumentos, literalmente ñanendriyas, instrumentos para conocer. Son de input. ¿Sí? Podemos escribir aquí. Input. Ya. Tenemos 5 sentidos de expresión o acción. Literalmente, de hecho, es acción, porque se llaman karmendriyas, instrumentos de acción. Es decir, son output, van para afuera. ¿Ok? A ver, déjenme ver qué están poniendo en el chat. Bien, la Linda llegó hoy día on fire. Objetos a percibir. Entonces llevamos 5 y 5. Tenemos 5 elementos tangibles, que son éter, aire, fuego, agua, tierra. ¿Sí? Esos son los 5 elementos tangibles. Y hay 5 elementos sutiles. ¿Cuál es el elemento sutil del espacio? Voy a facilitarle la pega con este. Los sonidos. El espacio permite la percepción del sonido. Solo podemos percibir sonido porque se transmite por el espacio. Entonces, al espacio, el sonido.
al aire, media peluda, pero al aire, ¿qué? Si mueven la mano, así, van a sentir el aire. ¿Con qué órgano lo sienten? Con el tacto, dice la Vale. Muy bien. ¿Y el tacto percibe qué? ¿Qué es lo que percibe el tacto? ¿Imágenes? ¿Qué percibe el tacto? Textura. Bien. Texturas. Eso. Jocelyn, toda esta es materia. Todo esto que estamos describiendo ahora, todo es materia. ¿Sí? Al fuego, ¿qué nos permite percibir el fuego? ¿Qué podemos ver con el fuego? Igual fue súper... medio que me sapié solo. Luz, eso. Podemos ver imágenes. O colores. O formas. ¿Sí? Al agua. ¿Qué podemos percibir del agua? ¿Qué tiene el agua? Está medio difícil porque acá decimos, no, el agua no tiene eso, pero el agua sí tiene. ¿Cuál será el elemento sutil del agua? Sabor, muy bien. Sabor, excelente. Sabor del agua. El agua tiene sabor. Esto es súper importante. Solo podemos percibir sabor a través del agua. No podemos percibir sabor en algo que no tenga agua. Por ejemplo, en el fuego, que viene antes que el agua, no podemos percibir sabor. ¿Ok? Las cosas que podemos saborear es porque tienen agua. ¿Sí? ¿Y la tierra? ¿Cuál será el último elemento sutil? ¿Qué nos permite percibir la tierra? Olor, muy bien. O aromas. ¿Sí? Ahí están los elementos sutiles. Entonces, a la tierra tiene los 5. La tierra contiene a los 5. La tierra tiene sonido, la tierra tiene textura, la tierra tiene forma, la tierra tiene sabor, la tierra tiene aroma. El agua tiene sonido, tiene textura, podemos tocar el agua, la podemos sentir con nuestra piel, tiene forma, la podemos ver con nuestros ojos, tiene sabor, pero no tiene aroma. ¡Chum! Entonces el agua es más sutil que la tierra. El fuego tiene sonido, tiene textura, lo puedo sentir en mi piel, tiene imágenes, por supuesto, no tiene sabor, es más sutil que el agua. ¿Sí? El aire tiene sonido, tiene textura, no se puede ver, y por supuesto no tiene sabor ni tiene aroma. Ojo, el aire no tiene aroma. El aire carga aromas, pero el aire no tiene olor. No podemos sentir el olor al aire porque no tiene. Solo la tierra tiene aroma. Y por último, el espacio tiene sonido, pero no tiene textura ni nada más. El espacio, por lo tanto, es el elemento más sutil de todos. ¿Ok? Llevamos 20 con él. Perdón, Diga, Carlos. y antes de pasar al otro, ¿y la temperatura? La temperatura entra en textura. En la Es una textura. cualidad. La temperatura es bien interesante porque la temperatura es una cualidad, o el calor, mejor dicho. El calor es una cualidad que emerge en el aire, pero se expresa completamente en el fuego. El aire por sí mismo no es caliente, pero el aire por su movimiento y fricción de partículas genera calor. Ese calor más el aire, más la textura y las imágenes, y esto es cosmología del Sankhya, que hoy día no la vamos a alcanzar a ver, pero esa sumatoria de esas cosas que mencioné genera el fuego. El fuego proviene del aire. El Veda dice literalmente, el fuego proviene del aire. ¿Cómo proviene del aire? Por la fricción de las partículas del aire generan calor. Ese calor, más la textura, más la imagen, genera fuego. El fuego, más textura, más imagen, más sabor, genera agua. Agua, más imagen, más sabor, más aroma, genera tierra. Esa es la forma en la que se producen los elementos desde la perspectiva védica. Pero no nos compliquemos tanto la vida todavía. Y nos quedan cuatro últimos elementos que son, ¿qué?
Le estoy dando tiempo. Todavía pueden decirlo. Aparato mental, dice la Feña. Muy bien. Aparato mental. Que está compuesto de mente, intelecto, falsa identidad y subconsciente. También al subconsciente muchas veces se le dice memoria. Si necesitan los nombres en sánscrito, tenemos manas, buddhi, ahamkara y chitta. Y tenemos los 4. Esos son los 24 elementos. No somos, y esto es lo que el Bhagavad Gita quiere expresar en el segundo capítulo en adelante, no somos ninguna de estas cosas. Y eso es muy relevante para entender después del Bhagavad Gita. No somos ninguna de estas cosas. Podemos decir en ciertos contextos, y es correcto decirlo, que somos estas cosas también a nivel práctico. A nivel práctico, por supuesto que funcionamos como una entidad completa. Es decir, el observador más los 24 elementos. Los sentidos, el cuerpo, las cosas que constituyen el cuerpo y el aparato psíquico. Todo eso soy. Y está muy bien. Pero lo que el Bhagavad Gita está explicando es que en última instancia, el nivel último de lo que somos es distinto a estos 24 elementos. ¿Y por qué es muy importante entender eso? Necesito generar la distinción para poder funcionar de forma libre, autónoma. Si es que me identifico con estos 24, especialmente con estos, si me identifico con ellos, entonces actúo por ellos y ellos se tiñen. ¿Ok? Y eso es algo que vamos a estudiar prontamente. ¿Con qué se tiñen? Con sattva, rajas y tamas. Esos son los 3 colores primarios. Literalmente son los 3 colores primarios de la naturaleza material, de Prakriti. Es decir, voy a tratar de que no se enrede mucho, Prakriti está compuesta de 24 elementos, pero los 24 elementos, o Prakriti, tienen 3 cualidades. Entonces, 24 cosas, 3 cualidades. Las 3 cualidades son sattva, que significa transparencia, rajas, que significa egoísmo, y tamas, que significa oscuridad. Esto se le llama 3 gunas, o 3 cualidades. ¿Cualidades de qué? De Prakriti. De la materia. De la materia, exacto. Todo lo que podamos percibir dentro de la naturaleza, de la materia, de la sociedad, de las cosas, de nuestro cuerpo, en fin, está compuesto de estos 24 elementos y tiene una mezcla de estas 3 cualidades. ¿Sí? Claro, la Dani justo pregunta en el chat, así como que somos todas esas cosas. Yes. ¿Qué somos en última instancia, sin embargo? En última instancia, distintivamente, somos Purusha, la conciencia. ¿Ok? Y con esto es lo que vamos a ir cerrando hoy. Purusha tiene 3 no cualidades. Purusha es esto que voy a mencionar. Tiene 3 atributos. El primero es Sat. Segundo es Chit. Y el tercero es Ananda. Estos son los 3 atributos inseparables de Purusha, de la conciencia. Ahora voy a agrandar esto porque estoy quedando corto. Ah, ahí sí. ¿Qué pasó?
Ahí sí. Ya. Entonces tenemos Prakriti, la materia con 24 elementos, y tenemos a la conciencia con 3 atributos. ¿Sí? El primero, y lo voy a describir muy, muy rápido, y en la siguiente reunión, en el siguiente encuentro vamos a hablar un poquitito en detalle de cada uno. Sat significa que existe. Igual pasar esto rápido va a ser imposible, la verdad. Así que quizás vamos a... es imposible. Pero quizás vamos a ver uno, yo creo. Y en la siguiente semana vemos los otros. Sat significa literalmente que existe. Eso significa Sat. Pero ¿a qué tipo de existencia se refiere? A una existencia verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque es correlativa con su propia naturaleza. Eso significa verdadero. Es correlativa con su propia existencia. ¿Qué significa que es correlativa con su propia existencia? Que es permanente. ¿Sí? Es decir, y esto es clave, la conciencia es eterna. La conciencia, al igual que la energía, no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. En consecuencia, el nacimiento, la muerte, son solo cambios de forma. Eso es lo que Krishna le va a explicar a Arjuna en el segundo capítulo. Son solo cambios de forma. Aquella entidad autónoma continúa, permanece. ¿Por qué permanece? Porque es, porque existe. Las cosas de la materia, todos estos elementos de la materia existen, pero en un nivel temporal. Y en consecuencia no son tan existentes como lo permanente de la conciencia. ¿Cómo podemos saberlo? Si esta casa la tiramos abajo, no probemos, pero si en la casa donde vivo ahora la tiramos abajo, la destruimos, la quemamos, y después agarramos todos los mismos elementos de la casa y la armamos de nuevo, ya no es la misma casa. Aunque la armásemos con los mismos elementos, con exactamente los mismos elementos. Incluso ya no la quememos, porque eso va a ocurrir una transformación. No la quememos, simplemente la rompemos por todos lados y la tiramos abajo y después la volvemos a levantar con los mismos elementos. Ya no es la misma casa. Ahora hagamos el ejemplo con el ser. El ser cambia continuamente de forma, continuamente. Y Krishna le da este ejemplo a Arjuna. No se trata de reencarnación, le dice Krishna a Arjuna. Eso es evidente. ¿Cómo es evidente? Porque nos reencarnamos todo el tiempo. ¿Cómo es que nos reencarnamos todo el tiempo? Porque tuvimos un cuerpo de bebé, tuvimos un cuerpo de niña o niño, un cuerpo de joven, un cuerpo adulto, y vamos a tener un cuerpo anciano. Son puros cambios de cuerpo. Pero la entidad que percibe los cambios continúa. A pesar de las reencarnaciones, a pesar de la reencarnación de bebé a niño, a pesar de la reencarnación a joven, a pesar de la reencarnación. La única diferencia que ocurre en la muerte es que es un cambio drástico. Este otro cambio es gradual. Pero ¿dónde están las partes que construyeron mi cuerpo de bebé? Ahora, ¿dónde están? No hay nada. Hubo un cambio completo de cuerpo, un cambio absoluto de cuerpo, un cambio absoluto de mente. Y aún así, quien experimenta los cambios permanece. Eso significa literalmente Sat. Sat significa que existe como una continuidad. En consecuencia, y con esto cierro, en consecuencia, el tiempo existe en la conciencia. El paso del tiempo existe en la conciencia. ¿Sí? Podemos percibir el tiempo. No somos el tiempo, podemos percibir el tiempo. Entonces, esta entidad llamada conciencia debe estar
más allá del tiempo para poder percibirlo. Lo mismo con todos estos elementos que vimos, ¿no? Aquello que observa los sentidos, aquello que observa los elementos tangibles, aquello que observa los elementos sutiles, aquello que observa la mente, tiene que ser distinta a todo aquello que observa para poder observarlo, especialmente si ninguno de estos puede observarle. Ninguno de estos 24 elementos puede observar al observador. El observador puede observar los 24 elementos y puede observarse a sí misma. ¿Sí? El tiempo, por lo tanto, no influye en la conciencia, pero podemos percibir el paso del tiempo. Y si nos identificamos con aquello que es temporal, percibimos temporalidad en nosotros mismos. Y por lo tanto nos identificamos con la temporalidad. Y por lo tanto nos identificamos con que nacemos, nos identificamos con que morimos. Pero es simplemente un cambio. No es algo propio de la conciencia. ¿Ok? Entonces vamos a dejar por ahí hoy día. Solo vamos a saber que el primer atributo de la conciencia es que es Sat. Es que es siempre existente, permanente. A pesar de los cambios, aquella entidad que observa es siempre la misma. Puede observar desde distintos lugares, porque es individuo, porque tiene perspectiva. Complejo lo del tiempo, dice la Patti. Me cuesta entenderlo. A todos. A mí todavía también. Pero la física apaña lo que estamos hablando, ¿no? Einstein decía, el tiempo, el espacio y la materia son relativos al observador. Son relativos. No son absolutos para el observador. Son relativos para el observador. Por eso es que quizás si es que están interesadas o interesados en lo que estamos hablando, podrían sentir, experienciar que llevamos 15 minutos hablando y ya llevamos 1 hora. La experiencia del tiempo es relativa. Y en última instancia, el tiempo es relativo a la conciencia, no a la mía necesariamente. Pero bueno, eso todavía queda por definir. Todo calza pollo, dice la Dani. Purusha no existe sin Prakriti. ¿Es una pregunta, vale? ¿O es una afirmación? Pregunta. Purusha no existe sin Prakriti. Prakriti no existe sin Purusha. Purusha puede existir por sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el observador se puede observar a sí mismo, pero no existe la realidad que no sea observable. Ahí está la clave. No puedes imaginar algo que no exista. Tan pronto lo imaginas, existe. La existencia depende de la observación. No de la tuya, pero depende de la observación. Pero el observador, ¿de qué depende? De observar. El observador siempre observa. Y por lo tanto, su existencia es autónoma. Ahora sí. Ahora bien, es importante aclarar que en nuestra existencia actual, por supuesto, que existimos a través de Prakriti. ¿Ok? Y en ese sentido, la necesita. Porque experimentamos a través de Prakriti. ¿La necesita a nivel esencial? No. Para esta reunión, ¿vale? Tú necesitas el computador o el celular. ¿Quiere decir que necesitas el computador o el celular para existir? No. Quiere decir que para este contexto, que se llama tener una reunión virtual, necesitas de este aparato llamado computador, teclado, instrumento, en fin. Para este nivel de existencia que estamos experimentando ahora, se necesita los instrumentos de Prakriti. ¿Sí? Comentarios, preguntas, críticas. Marcelo, te escuchamos. Ahí como para complementar, o al menos como yo lo entendía un poquito antes, que creo que no se planteó así o tan así la semana pasada, era que para diferenciar Prakriti de Purusha, en Prakriti todo tiene un principio y todo tiene un final. O sea, si tiene un principio, inevitablemente va a tener un final.
Entonces, de ahí, todo lo que tiene esa condición ya tendría que ser Prakriti. Entonces, hasta los pensamientos, emociones, nuestra personalidad, todo está destinado, si tiene un principio, tiene un final. Y de igual forma, por eso me gustan mucho las palabras que ocupan a veces otras corrientes o otras traducciones, que dicen así como por la conciencia, la conciencia es increada o no nacida. Es decir, que no tiene Yes. un efecto, una causa fuera de ella. Y que me parece Yes, muy bien. muy hermosas esas palabras, a mí me encantan. Increada o no nacida, habla muy, muy hermosamente de lo que sería la conciencia. Todo el rato. Krishna se lo va a decir en un capítulo más. A Arjuna no es creada, nunca nace, nunca muere. Sí. Ahora, gracias Marcelo, gracias por tu aporte. Muchas gracias. La Feña también pone innaciente. Sí, también me gusta esa palabra, innaciente. Sí, un pequeño alcance técnico es que técnicamente hablando Prakriti también es técnicamente hablando innaciente, pero su expresión no. Su expresión está en el plano de lo temporal, se expresa temporalmente, ¿sí? De la misma forma que el sol es innaciente, pero a veces se manifiesta y luego se oculta, ¿sí? Entonces, cuando el sol aparece, parece como que nace, y cuando se pone, parece que muere, pero sabemos que el sol es siempre eterno, en el sentido de que es continuo. Prakriti siempre existe. Técnicamente hablando, Prakriti siempre existe, porque es una energía, es una Shakti, ¿sí? De la conciencia, no de la mía, no de la nuestra. Y aquí ahí tenemos que hablar pronto de la supraconciencia. Pero es una Shakti, ¿sí? Prakriti significa literalmente la naturaleza o una potencia. Entonces también es eterna como energía, pero sus expresiones son cambiantes. Entonces a veces toma una forma, y esa forma tiene un inicio y tiene un fin. ¿Por qué aparecen esas formas? Y como tú muy bien lo describiste, la forma aparece por una causa. ¿Sí? La forma aparece como el efecto de una causa preexistente. ¿Cuál es la causa preexistente? La conciencia. Entonces, cuando la conciencia se une con Prakriti, entonces ocurre la emergencia, la aparición de las formas, que van a tener una temporalidad, dependiendo de la causa. ¿Sí? Buenísimo. ¿Cuál es la...? No, esto va a ser para otro día. Iba a meterme en la pata de los caballos. Pero eso es lo relevante por ahora. ¿Sí? Entonces, sí, efectivamente, Purusha es innaciente, inmutable, permanente, continuo. Prakriti también lo es, en su esencia, pero Prakriti muta, cambia, tiene formas que son temporales. Purusha es inmutable, ¿sí? Y ahí es donde reside la diferencia. Y Purusha es autónomo, y ahí hay una gran diferencia. Para que Prakriti exprese formas, necesita de Purusha. De otra forma, no expresa nada. ¿Sí? En el chat pusieron, la Anaí se tenía que ir, así que chao Anaí. La Feña innaciente, y Pauli pone desde Purusha, entonces puedo crear o modificar Prakriti. Desde Purusha, entonces puedo crear. Tú eres Purusha. No es que desde Purusha, como si fuera una locación distinta, tú puedes hacer algo. Tú eres eso. Tú eres conciencia. Volvamos a la palabra que significa, para no ocupar palabras que de repente a veces no entendemos completamente. Purusha es conciencia. Entonces, fíjate en la pregunta. Desde la conciencia, ¿puedo crear o modificar Prakriti? Tú eres la conciencia. Y la conciencia no puede crear a Prakriti, pero puede modificarla, efectivamente. Indudablemente. Comentarios, preguntas, aportaciones.
Yo. Claro, tú. Es que estaba pensando, o a lo mejor lo vas a hablar más adelante también, pero lo habías mencionado, el Samkhya. Ujú. Y el Samkhya como, no sé si realmente es, me estoy expresando con las mejores palabras, pero es como algo empírico, una observación, vendría desde la conciencia de cada uno. Y desde Ajá. ahí nace esto de poder observar, bueno, lo que hemos estado hablando sobre la materia y todo lo que nos rodea. Sí. Ahora, Sankhya, cuando nos referimos a Sankhya, estamos haciendo referencia a un sistema filosófico específico, particular, que de todas formas es consecuente con lo que dijiste recién. Es un sistema filosófico empiricista. Bien empiricista, es bien duro. Es como esto. Es separar, es dividir, ¿sí? Para poder analizar. Sankhya significa literalmente dividir. Eso significa Sankhya. Como distinguir. Esto es para acá, esto es para allá. Eso significa Sankhya. ¿Sí? Entonces, ay, ¿qué pasó acá? Entonces, Sankhya es el ejercicio de discernir. Ajá. Pero es un sistema filosófico específico. Un sistema de Ahora, discernir, pero desde la conciencia, ¿no? por supuesto, sí. El discernir tiene que venir desde la conciencia. Claro. Yes. Pero el Sankhya es como decir el yoga. Sankhya, yoga, Vedanta son sistemas filosóficos. ¿Sí? Uh-huh. La Marce me hace para allá, a mí. Marce, ¿no? Ah. Yo pensé que como que estaba a punto de mirar para allá. Ya te cachai que iba a aparecer tú, así como, mira para allá. Marce. Ya. Si es que no hay más comentarios, si es que no hay Tengo más una duda. preguntas. Jimena. Tengo una duda. Yes. No sé si escuché bien recién, pero tú decías que, déjame ver, de que Purusha, que era la conciencia, en el fondo no podía crear a Prakriti, pero sí transformarla. ¿Por qué no la podía crear? ¿Existe por sí misma o estoy confundida? Yes. A eso no lo entiendo muy bien. Uf, tremendo tema. Y no sé si tenemos el tiempo. Uy. Para la próxima. Sí, para la próxima. Porque esto tiene mucho que ver con el karma. Muchísimo que ver con el karma. Entonces tenemos que referenciar al karma. La dejo Voy a anotada. presentar... Sí, déjala anotada. Voy a presentar una idea, sin embargo, muy corta y sin explicarla. Entonces va a quedar ahí como, ¿qué? Desde la perspectiva del Veda, en realidad no existe verdadera creación. No hay creaciones. Solo existen manifestaciones y inmanifestaciones. Como una flor que se abre y se cierra, pero no porque se cierra deja de existir. Solo se vuelve experienciable y se vuelve inmanifiesta. Entonces, técnicamente hablando, no hay verdadera creación. Las formas se manifiestan o no. Se manifiestan o no. El sol sale o se pone, pero siempre existe. Prakriti siempre existe. Lo único que hay son cambios de formas. Son esas expresiones. Las formas son expresiones. ¿Sí? Eso es lo único que cambia. Que va mutando. En todo sentido la palabra dice creación. Claro, es que depende en qué nivel estemos hablando, Dani, por supuesto. Pero no podemos decir que creamos Prakriti, ese es mi punto. Tratando de describir lo que preguntaba la Jimé recién. No podemos, es un error filosófico decir, nosotros creamos a Prakriti. No la creamos. Lo único que podemos hacer es actuar. Y nuestras acciones generan expresiones. ¿Sí? Y luego experimentamos esas expresiones.
Y esas expresiones son en un sentido creaciones. En un sentido creaciones, pero en otro no, son simplemente expresiones. ¿Sí? ¿Cuándo se creó la gravedad? Incluso, ¿cuándo se creó la teoría de la gravedad? ¿Se creó cuando Newton le llegó en la cabeza? ¿O es que simplemente pudo percibirla en ese momento? Entonces ahí está el tema de la creación. No es que Newton creó la ley de la gravedad. ¿Sí? De nuevo, no es que Picasso creó una obra de arte. En un sentido sí, por supuesto, pero en otro simplemente fue la reunión de distintas experiencias preexistentes. La reunión de experiencias o registros preexistentes. ¿Sí? La Lili dice, tampoco hay un dios demiurgio o demiurgo que haya creado la materia o creador como diosito cristiano. No, no, tampoco. No la hay. Prakriti es coexistente con la supraconciencia. Yes. Pero si hay una relación causal. Y el mejor ejemplo para entender esto es el Sol. Y este es un ejemplo que a mí me encanta. El Sol nunca crea sus rayos, pero el Sol carece de sentido sin los rayos. Y de la misma forma, los rayos no pueden existir sin el Sol. Entonces, no podemos hablar de una conciencia creadora de Prakriti. Pero Prakriti, la materia, depende de la conciencia. ¿Sí? La Dani dice, tremenda pregunta. Sí, y tenemos que explorarla posteriormente. Y Marcelo pone la respiración de Brahma. La respiración de Brahma crea expresión de formas. Que en realidad no es la respiración de Brahma, es la respiración de Vishnu. En la respiración de Vishnu, Brahma vive. Pero esto de nuevo... ¡Ay, por Dios! Las cosas que nos estamos metiendo. Necesitamos tiempo. Necesitamos más tiempo. Vamos a dejar por ahí hoy día. ¿Quién te manda? Porque me están esperando. ¿Quién me manda, po? ¿Quién me manda? Andar haciendo weá. Mi mamá me decía, ¿quién te manda a andar haciendo weá? Vamos a dejar por ahí por hoy. Traigan preguntas, porfa. Traigan preguntas para la siguiente sesión. Traigan preguntas. Y ahí empezamos al tiro con las preguntas y yo no empiezo hablando todo el rato porque ya me aburro solo. Conmigo mismo ya me empiezo a aburrir. Entonces traigan preguntas y ahí conversamos y ahí vamos viendo qué sale. Ese pequeño que está ahí, le estamos... por ahí. Ahí. Le estamos celebrando el cumpleaños, así que me están invocando poderosamente. El próximo viernes nos vemos a las 5. Vamos a abrir un nuevo espacio de estudio y reflexión acerca del Bhakti Yoga, una práctica muy manoseada filosóficamente y que tiene algo súper racional y muy rico. Así que vamos a hablar del Bhakti Yoga. Va a ser un estudio bien libre. Aún no defino qué fechas va a ser, pero ahí estén atentas y atentos quienes les interese explorar acerca del Bhakti Yoga. Y tenemos ahora muchísimos horarios de Japa, generalmente matutina, pero se van a abrir algunos horarios en la tarde también. Así que son muy bienvenidas y bienvenidos. Pueden escribir en el grupo de Japa si es que quieren conectarse con en el grupo de Bhagavad Gita. Pueden escribir si es que quieren participar del espacio de Japa, y ahí les envío la info. Y ¿qué más? Mañana, Feminismo y Yoga a las 5 o 6, búsquenlo en las redes porque siempre se me olvida el horario. Feminismo y yoga, va a estar re bueno. Se va a hablar acerca de los abusos que han ocurrido en la historia del yoga moderno. Y el domingo tenemos una charla con una maestra que es muy amorosa, muy bacán, acerca de conciencia y transformación a las 6 p.m. Pueden pedir también el link por interno. Y eso, se vienen muchas cosas, así que estén atentas y atentos por si quieren participar. Ya. Muchas gracias. Me largo. Muchas gracias a ustedes.